Hola a todos, hoy vamos a ver cómo modelar el componente de temperatura de HT11 en FreeCAD. Y como siempre, antes de modelarlo tenemos que identificar aquellas partes que componen el componente, en este caso nuestro sensor de temperatura de HT11. Y en este caso podemos ver que lo componen principalmente tres partes. Una parte trasera, que llamaríamos la tapa, después el cuerpo o el encapsulado del componente en sí, y finalmente los pines. Ya os adelanto de que aunque estamos viendo las medidas del componente del DHT11 por pantalla, hay algunas medidas las cuales, pues bueno, no tenemos, ¿no? Por ejemplo, no tenemos los tamaños de los orificios en el componente, o en la parte del encapsulado, esas medidas de los orificios, los boquetitos no lo tenemos, y tampoco tenemos las medidas, por ejemplo, del grosor de los pines. Solamente tenemos la longitud y el pitch o la distancia entre pin, y suponemos que es entre el centro del pin y el otro centro del pin. Y tampoco tenemos por las medidas, digamos, la altura de la tapa. Esas medidas, pues las vamos a tener que inventar, y lo que vamos a hacerlo es simplemente inventarlo o hacer que nuestro componente, nuestro modelo, pues se parezca al de la vida real, pues lo más parecido posible. También deciros de que, por ejemplo, ya también lo podéis ver por pantalla, de que el componente donde pone las dimensiones en su hoja técnica, pues el componente difiere en aspecto a lo de la foto. Y también es cierto que como el DHT11 ese sensor de temperaturas, pues se hizo muy popular, pues hay varios encapsulados, y eso hace que el componente pues, se vea de una manera u de otra. Yo lo voy a hacer lo más parecido a lo que aparece en la foto, que así es como yo tengo mi componente, ¿vale? El que tengo en la vida real. Y bien, una vez dicho esto y he identificado las principales partes del componente, pues vamos a empezar a trabajar a modelarlo. Y para empezar, pues simplemente le damos aquí a Parametric Part para empezar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto viene ya por defecto un cuerpo, ¿vale?, del componente. Y el primer cuerpo que vamos a modelar va a ser la parte trasera de nuestro componente. Pero antes de eso, y aunque bueno, realmente ese componente no hiciese falta, yo voy a trabajar con las variables. Digo que no hace falta porque ese componente no lo vamos a modificar en un futuro. Pero bueno, trabajando con las variables, pues se me hace más fácil la vida en vez de trabajar directamente con las medidas en sí, ¿vale? Así que déjame poner aquí todas las medidas, que no, las dimensiones que nos ofrece la hoja característica o la hoja técnica del componente, y después ya iremos trabajando, bueno, pues con este tipo de nomenclatura que al menos a mí me resulta más fácil. Así que será device, por ejemplo, la longitud del componente, que será 15,5 milímetros. Voy a agregar otra, así que pulso aquí. Ahora, device la anchura, que serán de 12 milímetros. Voy a introducir todas las medidas que tenemos aquí. La altura del componente, que será 5,5. Y después, bueno, pues ya tenemos las medidas de los pines. Del pin, por ejemplo, la longitud, 8 milímetros. Y finalmente, device, el pin, tenemos el pitch. ¿Vale? La separación entre pines, entre el centro de un pin y otro, que será 2,54 milímetros. Y esa será la última medida que nos ofrece el datasheet. Es cierto, como he dicho anteriormente, de que bueno, hay ciertas medidas que no están disponibles en la hoja de características, las dimensiones, ¿vale? Y bueno, simplemente intentaremos modelarlo de la manera que se parezca más a la vida real. Dicho esto, ya tenemos la variable que se llama varset, y aquí tenemos todas nuestras variables. Bien, y he dicho anteriormente de que este primer cuerpo lo vamos a usar para modelar la parte trasera, es decir, la parte de la tapa. Vamos a llamarla de esa manera. Así que le damos aquí un nuevo sketch y vamos a utilizar el plano XZ para modelar nuestro componente completo. El plano XZ, pues iremos dándole volumen a nuestro componente. Así que elegimos el plano XZ y ahora simplemente, pues bueno, con la función de rectángulo, y para hacerme la vida más fácil, para reducir los grados de libertad, voy a decir de que este y este punto pues sean simétricos con respecto al centro. Bien, una vez dicho esto, simplemente tengo que acotar pues las medidas, identificar las medidas. Y en este caso, pues voy a utilizar ahora las medidas que he definido anteriormente en mi set de variables. ¿Sí? Pulso la tecla igual y busco por el nombre de mi variable, que se llamaría varset.
Y en este caso, pues vamos a modelar que sería la anchura dividido entre 2. Perfecto. Tenemos 1 y ahora el largo. Lo mismo, utilizar nuestras variables, el largo dividido entre 2. Y ya podemos ver, por ejemplo, de que nuestro componente ya está en color verde y eso significa de que está totalmente restringido. Fully constrained significa de que ya nuestro componente no tiene ningún tipo de grado de libertad y está totalmente definido. Bien, esta sería la tapa. Ya la hemos definido. Ya podemos cerrar el sketch. Y ahora simplemente para darle volumen a la tapa, pues nos vamos seleccionando el sketch, le damos a esta opción de pad. ¿Vale? Aquí podemos ver pues ya el volumen. Y nuevamente, para meterle el volumen de la tapa, pues vamos a utilizar nuestra variable. Ponemos varset, será la altura. Y aquí es donde tenemos el primer problema, porque esa medida no la tenemos. Pero bueno, si nos fijamos en el componente en sí, en las características, e intentamos utilizar la anchura de esa tapa, ¿vale? De lo que sería la tapa en sí, intentamos dividir o, digamos, rellenar con esa anchura todo el componente en sí, pues podemos ver perfectamente, podemos ver más o menos de que sería la altura dividido entre 6 o entre 7 o entre 5, ¿vale? Yo voy a poner entre 6 y nos daría un valor de 0,92 milímetros, que bueno, que podría ser, ¿vale? Así que le damos tal que así, le damos OK y en teoría esta sería, pues bueno, la tapa trasera de nuestro componente. Y antes de terminar, simplemente para organizar nosotros, lo que vamos a hacer es renombrar la parte trasera, así que le vamos a poner tapa o lid, tal como tenemos de esta manera. Bien, una vez que ya hemos modelado la parte trasera, ahora vamos a modelar lo que sería el cuerpo principal del componente. Y para ello, pues es otro cuerpo, así que pulsamos a crear otro cuerpo. Voy a crear diferentes cuerpos porque de esa manera después me permitirá pues configurarlo independientemente esos cuerpos en términos de bueno, pues, materiales, colores, etcétera, ¿vale? Y por eso utilizo diferentes tipos de cuerpo. Bien, ahora para el cuerpo principal, para encapsulado, pues yo voy a decir que lo vamos a hacer desde aquí, desde esta cara de la tapa, vamos a crear un nuevo sketch. FreeCAD me dice de que si quiero crear un independiente, le digo que sí. Y ahora empezamos a modelar desde aquí. Y nuevamente, pues voy a utilizar la función del rectángulo. Y para hacer la vida más fácil, voy a restringir los grados de libertad diciendo que sea de manera simétrica. Ya simplemente, pues tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Que hice con la tapa, utilizando mis variables, que el nombre que lo hemos dejado por defecto, varset, será en este caso la anchura dividido entre 2. Damos OK y finalmente tenemos que identificar el largo. Nuevamente con nuestra variable. Será el largo pues dividido entre 2. Ya digo, vosotros podéis utilizar directamente las medidas del componente en sí en vez de las variables, pero para mí me resulta más fácil utilizar variables en vez de medidas, ¿vale? De manera numérica. Le doy OK y en teoría pues ya tendríamos aquí pues nuestro componente, la parte del componente. Así que ahora sí podemos cerrar y ya nuestro componente está en verde, fully constrained, no tiene ningún tipo de grado de libertad, totalmente definido. Cerramos el sketch y ahora pues le vamos a dar volumen. Para darle volumen vamos a repetir los mismos pasos que hicimos que con la tapa. Pulsamos el sketch, seleccionando el sketch, pulsamos aquí el pad para darle volumen. Y el volumen utilizaremos nuestras variables nuevamente que hemos definido, que será la altura, pero cuidado aquí porque ahora será la altura menos, ¿vale?, la dimensión de la tapa que hemos definido anteriormente, será varset la altura dividido entre 6. Y lo hemos hecho de esta manera para que desde este punto a este punto de aquí, pues sea el valor de la altura que pone las dimensiones de las características de nuestro componente. El de HT11 que será 5,5 milímetros. Si lo vamos a calcular o verificar con la herramienta de medida. Bueno, aquí no veo. Vamos a empezar mejor por aquí. Desde aquí hasta aquí.
y podemos ver de que la medida, ¿vale?, es de 5,5 milímetros, que es lo que especifica pues la hoja de características, por tanto está bien. Ya podemos cerrar esto, las medidas, y en teoría, pues así es como quedaría, o así es como está quedando nuestro componente, ¿vale? El cuerpo del componente y la tapa. Vamos a intentar hacerlo de la manera pues, más parecida a la realidad. Y bien, una cosa que hay que tener en cuenta, que ahora estamos haciendo el encapsulado, o la parte que cubre nuestro componente, es que ese encapsulado pues está hueco, porque dentro está el sensor, tanto de humedad como el de temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, pues vaciar o hacer un encapsulado hueco. Y para ello, pues vamos a elegir, seguimos trabajando en nuestro cuerpo principal, voy a elegir esta cara y voy a poner, o voy a crear un nuevo sketch que lo que haga simplemente pues vaciar o poner ese encapsulado de manera hueca. Y nuevamente podemos ver de que, bueno, no lo voy a decir, sino lo voy a decir, lo voy a indicar ahora trabajando con el sketch en sí. Creo un rectángulo para hacer mi vida más fácil, digo que va a ser simétrico. Así de esta manera restringo los grados de libertad, de 4 va a pasar a 2 grados de libertad, como podemos ver. Y ahora nuestro primer problema que vemos aquí será pues, el grosor de las paredes del encapsulado en sí. Podemos ver de que en la hoja característica de este sensor, en las dimensiones, pues no dice nada, no especifica pues el grosor de las paredes y el grosor que sería del encapsulado. Nosotros pues vamos a decirle, no lo vamos a inventar, vamos a decir que va a tener un grosor de 0,5, ¿vale? Simétrico aquí desde los laterales y hacia arriba y hacia abajo será de 0,5 milímetros. Con esta suposición que acabamos de hacer, pues ya podemos definir, pues, digamos, el volumen dentro de nuestro encapsulado principal. Utilizamos las variables que hemos definido al principio y será la anchura dividido por 2 menos 0,5 milímetros. Tal que así. Perfecto. Y para altura, pues decimos lo mismo. Este caso será, utilizamos nuestras variables nuevamente, la longitud dividida entre 2 menos 0,5 milímetros. Tal que así. ¿Vale? Y de esta manera, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer simplemente, pues remover o quitar toda la parte del componente que sea interna y vamos a dejar una pared o un grosor de pared de 0,5 milímetros a todo lo largo en el perímetro de nuestro componente, ¿vale? Ya digo, esta medida pues no aparece en el datasheet o las características del componente, simplemente nosotros, pues bueno, pues vamos a intentar modelarlo de la mejor manera que se parezca a la realidad. Y bien, dicho esto, hay que añadir de que como hemos decidido hacer nuestro sketch en esta cara, pero a nosotros nos gustaría empezar desde aquí, desde la base de la tapa, ¿vale? Y eso es así porque una vez, en teoría, tenemos esta tapa de aquí, porque si abrimos esta tapa tendríamos acceso a tanto el sensor de temperatura como el sensor de humedad, como a la unidad lógica, que es un microcontrolador, que está dentro, que es el encargado de medir los parámetros de temperatura y humedad y, bueno, y con su protocolo que tiene este sensor, pues comunicarse con una unidad lógica externa y simplemente recoger esos parámetros. Así que lo que vamos a hacer es mover este sketch desde esta cara a la parte de aquí de la tapa. Y para ello, pues bueno, pues antes de cerrarlo, pues nos vamos aquí a Model, seleccionamos el sketch, nos venimos aquí en el offset y en la posición y vamos a ver cómo lo podemos ver. Yo en orientación geométrica pues no ando muy bien, así que lo que voy a hacer primero es saber en qué eje, aunque creo que es este eje. No, este no es, este sería hacia arriba, entonces será en el Z. Perfecto, ¿vale? Entonces en el eje Z vamos a moverlo, como ya anteriormente, este sketch que tenemos aquí a donde está la parte de aquí, ¿vale? De la tapa. Entonces para ello vamos a utilizar nuestras variables, que será de la altura. Si pongo negativo será al principio del todo. Vamos a verlo. Efectivamente, se ha ido aquí al principio. Ahí no los queremos, sino queremos que vaya a esa parte de aquí, a donde empieza, digamos, la intersección entre la tapa y
la parte que define el encapsulado del componente principal. Así que lo que vamos a hacer es, desde ahí, ahora quitamos la parte de la tapa. Será dividido entre 6. Y ahora sí, pues nos ponemos aquí. Además, para verlo bien, si quitamos nuestro componente, ahora podemos ver de que estamos en la tapa. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir viendo nuestro componente, vamos a activarlo. Y ahora sí que hemos terminado, digamos, nuestro sketch. Así que venimos aquí a Task, cerramos el sketch y ahora vamos a remover todo lo que hay adentro. Así que seleccionando el sketch, vamos a utilizar esta opción, esta herramienta que se llama Pocket. Le damos a Pocket, le damos a Reverse y aquí vemos perfectamente el orificio que acaba de crear. No queremos crear un orificio completo que salga por la parte de adelante, sino que quede también de 0,5 milímetros desde, digamos, la superficie de la parte delantera hacia dentro, ¿vale? Entonces, para hacerlo de esa manera, vamos a utilizar nuestras variables nuevamente. Varset será el h menos la parte de la tapa menos 0,5 milímetros. ¿Vale? Y en teoría ahí pues lo cerraría. Le damos a cerrar y en teoría pues ya tendríamos nuestro Pocket, ¿vale? Ya vacío. Una manera de verlo, ¿vale? Es si nos venimos aquí a las vistas y ponemos el wireframe. En el wireframe pues simplemente podemos ver todos los objetos o los cuerpos del componente, pero mediante, bueno, pues, líneas, ¿no? Y podemos ver perfectamente ahora de que nuestro encapsulado principal, pues lo tenemos aquí la tapa y por dentro pues está hueco, ¿vale? La manera que lo hemos dejado hueco utilizando la función de Pocket y lo podemos ver aquí. Eso significa que si lo ponemos en la vista lateral, ¿vale? Tenemos 0,5 milímetros, que sería el grosor de la pared, ¿vale? En la frontal igual, 0,5 milímetros, el grosor de la pared de nuestro encapsulado. Bien, dicho esto, ya lo puedo poner pues normal, tal como lo tenemos. Dicho esto, ahora vamos a pasar a crear los orificios de, bueno, pues de nuestro encapsulado. Y esos orificios lo que hace es que permite pues la entrada y salida de aire y lo que hace que el sensor pues sea más efectivo, ¿vale? Pues en vez de, pues si estuviese totalmente cerrado, lo únicamente que mide la temperatura y la humedad relativa dentro de este encapsulado. Y eso, pues bueno, pues notaría una humedad, unos parámetros erróneos. Si queremos medir la humedad relativa de un entorno, pues lo tenemos que entonces que crear aquí cierto tipo de orificios para dejar que entre el aire. Bien, dicho esto, pues ahora vamos a crear los orificios y para ello, pues bueno, vamos a elegir nuevamente esta cara y vamos a crear un sketch, tal que así. Y podemos ver, y aunque ya hice hincapié en ello al principio del vídeo, de que las fotos y las dimensiones, o el croquis, las dimensiones que pone en la hoja de características, pues no corresponden. Y es más, seguramente vosotros pues tendréis otro tipo de sensores, digamos encapsulados, otro tipo de forma del encapsulado. Pero bueno, yo lo que voy a hacerlo, o lo voy a hacer, lo voy a modelar de la manera que aparece en la foto, para que la forma de la foto es la misma del sensor que yo tengo aquí, el real. Entonces lo voy a modelar de esa manera. Otro problema que tenemos es que no tenemos las dimensiones de los orificios. Por lo tanto, aquí es otra medida, la cual pues nos vamos a inventar y vamos a intentar que sea lo más realista posible. Pero da igual porque vamos a utilizar, pues bueno, nuestra herramienta como siempre, en este caso rectangular. Vamos a ver, tal que así. Y para hacernos nuestra vida más fácil, pues como siempre, vamos a decir que sea simétrica en el centro. Es más, nuestro orificio, pues vamos a decir que sea también que sea un cuadrado. Por tanto, vamos a decirle de que esta parte de aquí pues mida lo mismo que esto. Y de esta manera lo que hacemos es que ya reducimos a un solo grado de libertad. Y ahora, pues solamente identificamos esta medida
y vamos a decir de que nuestro orificio, ¿vale? Pues sea de 1 milímetro por 1 milímetro, por tanto 0,5 milímetros, y aquí pues lo tendríamos, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro orificio listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos ver la foto de que tenemos, bueno, varias líneas de orificios, ¿vale? Y hay ciertas partes del componente donde llega justamente hasta el final del componente y otras donde no llega al final del componente. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro orificio es de 1 milímetro y que el grosor de la pared de nuestro encapsulado es 0,5, eso quiere decir de que aquellos orificios que llegan al final de nuestro componente será 1 milímetro más el grosor de la pared, que será 1 milímetro más 0,5. Por lo tanto, en total tendríamos 1,5 milímetros aquí. Así que lo voy a poner aquí y ya lo vamos a identificar. Aunque tengo que hablar ahora de este. De momento lo voy a poner simplemente para referencia, ¿vale? Para saber después cuál será, para ponerlo de manera simétrica, el siguiente orificio aquí. Entonces, hemos dicho, de hecho sería 1,5, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a definir el extremo. Bueno, el extremo será igual a nuestras variables, la anchura entre 2, perfecto. Y aquí simplemente tenemos que decir que es 1,5 milímetros, ¿vale? Y bueno, podemos decirle en la horizontal, que está aquí en la horizontal y aquí también en la horizontal. De esta manera, pues bueno, pues ya están todos alineados. Bien. Ahora tenemos que saber la medida que hay de aquí hacia aquí para después hacer los cálculos para ponerlo todo de manera equidistante. Y la medida que hay, más fácil de determinarlo, serían 4 milímetros. Bien, pues con esos 4 milímetros ahora vamos a calcular cuál será el centro para ponerlo de manera equidistante. Y eso significa que si yo divido 4 entre 2, que sería 1, y el otro aquí serían pues 2 milímetros, pero aquí hay 0,5, por lo tanto serían 2 milímetros más 0,5, por lo tanto el siguiente que tengo que poner, el siguiente orificio sería en 2,5 milímetros. Y la manera que lo voy a hacer es simplemente voy a seleccionar esto, voy a decir que lo voy a copiar, una copia, y lo voy a copiar desde aquí y lo voy a poner en 2,5 milímetros y 0 grados. Perfecto, tal que así. Y si hemos hecho los cálculos de manera correcta, pues la distancia entre aquí y aquí, bueno, espérate, que me ha salido mal, entre este y este serán 1,5, perfecto, y entre este no, entre este y este, pues 1,5, perfecto. Hemos hecho los cálculos bien. Espérate, le he dado al escape. Bien. Hemos hecho los cálculos bien. Por tanto, tenemos 1,5, serían 2,5 aquí y aquí también sería equidistante. Bien. El problema en dejar este orificio aquí es que realmente no sería realista. Yo lo voy a enseñar con este puesto, ¿vale? Lo voy a enseñar de esta manera. Imaginaros de que ya lo tenemos todo hecho, vamos a darle a cerrar y la manera que vamos a funcionar pues es lo mismo que cuando dejamos esto hueco, será con la función de Pocket. Le damos a Pocket y aquí pues serán 0,5 milímetros. Si le damos OK, podemos ver de que esto, ¿vale? Aquí podemos ver el vértice ahora. Podemos ver ese vértice que corresponde al de aquí atrás. ¿Vale? De esa manera podemos cerciorarnos de que nuestro encapsulado está hueco. Problemas que tenemos si utilizamos también esta parte de este orificio en los extremos es que si nos vamos a la vista lateral, pues aquí tenemos, pues bueno, se ha perforado 0,5, pero si vemos la figura real, realmente aquí tenemos un poquito más, ¿vale? Aquí tendríamos lo que sería las dimensiones de nuestro orificio, 1 milímetro, más el grosor de la pared del encapsulado, que sería el 0,5. Y es por ello que para hacerlo más realista, esta parte, estos orificios que están en los extremos, lo voy a hacer con un sketch independiente, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis.
Así que ahora me vengo aquí y voy a volver al sketch. Y lo que voy a hacer es simplemente, bueno, pues voy a deshacerme de ese de ahí. Y ahora, pues, utilizando la misma función de clonado, pues selecciono este, le doy aquí a la opción de mover o transformar, quiero uno nuevo y desde aquí, y ya como sé las medidas, que en este caso serían 2,5 milímetros menos 180 grados y lo tenemos aquí. Y ahora lo voy a clonar también o transformar hacia abajo, necesito 2 más y hacia arriba necesito 3. Sin que lo selecciono, le doy a copiar, digo que necesito 2 y selecciono la pared. El problema ahora es que si pongo 2,5, no hay ningún problema, será menos 90, lo tenemos hacia aquí. Perfecto. Ya tenemos que hacer lo mismo hacia arriba. Así que lo abrimos aquí, le damos a la herramienta transformar y aquí necesitamos, este sería el centro, necesitamos 1, 2, 3. 3 hacia arriba, desde aquí. Serán 2,5 y en este caso 90. Tal que así, ¿vale? Perfecto. El problema que tenemos es que en los que están en los extremos, aquí podemos ver, y si nos fijamos en la foto, pues casi vemos que nuestro modelo se está pareciendo al de la realidad. Nuestro problema es que cuando hagamos el orificio hacia aquí en el extremo, también queremos que sea 1,5. Por lo tanto, estos de aquí los voy a hacer independientes porque lo consideraré que son de extremos, ¿vale? Así que lo voy a quitar y simplemente me voy a enfocar en los que tenemos aquí, en estos orificios que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos definido todos estos orificios, que son los que no están en los extremos, ya podemos cerrar nuestro sketch. Es cierto que tenemos un montón de grados de libertad, pero da igual porque están todos perfectamente posicionados. Entonces no necesito identificar o restringir los grados de libertad. Le damos a cerrar. ¿Vale? Y podemos ver ahora de que ya tenemos todos los orificios listos. Es más, si lo movemos un pelín, pues podemos ver los vértices. Ahí está. Aquí está el vértice que corresponde al vértice de aquí. Por lo tanto, podemos ver perfectamente de que nuestra figura, nuestro encapsulado, está totalmente hueco. Y ya va cogiendo pues forma. Ahora vamos a hacer lo de los extremos. Y para ello, pues nuevamente voy a seleccionar esta cara de esta figura y voy a crear un nuevo sketch. ¿Vale? Y ese nuevo sketch, pues voy a utilizar nuevamente esta función. Tal que así. Y ahora pues la voy a definir. Pues voy a decir de que esto tiene que estar al final con mis variables que he definido anteriormente. Será w dividido entre 2. Perfecto. Y que la medida de aquí a aquí pues será la medida del pad, que será 1 milímetro por 1 milímetro, más el 0,5, que será el grosor del encapsulado. Perfecto. Por lo tanto, yo ya sé que desde que este vértice a este de aquí, pues si sé que desde el centro a este vértice hay 0,5, eso significa que desde este vértice a este vértice pues hay 4 milímetros. ¿Vale? Bien, una vez tenemos identificado, ahora pues vamos a identificar las dimensiones. Y vamos a decir que esto sería igual, bueno, pues 0, en este caso no hace falta, eso es 0,5 milímetros. Hacemos lo mismo para este y ya definimos nuestra figura, restringimos nuestra figura completamente con todos los grados de libertad. ¿Vale? 0,5 y 1,5 como lo tenemos aquí. Bien. Y ahora vamos a ver bueno, antes que nada lo que voy a hacer también, para ahorrarme el trabajo, esto lo voy a copiar y lo voy a transformar en otra desde aquí. ¿Vale? Y en este caso, pues la medida será la siguiente. Será la medida total, que serán 12, será la anchura del dispositivo, menos 1,5. Por lo tanto, 10,5. Perfecto. Y el ángulo 180 grados, que esté totalmente alineado. Perfecto. Y vamos a hacerlo
organizarlo mejor y lo ponemos aquí. Bien. Y si vemos la foto, pues vemos de que también estos dos orificios están aquí en la parte de arriba. Así que lo que voy a hacer es simplemente copiarlo, lo selecciono y voy a transformarlo desde aquí arribita. Y sé que el paso será 2,5 y evidentemente 90 grados. Bueno, espérate, se me ha olvidado. Es algo que suele pasar cuando utilizamos la herramienta de transformar. De que no se nos puede olvidar las copias. Si queremos un número de copias, si no, lo que haremos simplemente es desplazarlo. Ahora sí. 2,5 y 90 grados. Ahora sí tenemos las dos. Y para organizarlo mejor, pues vamos a traer esto aquí abajito y esta medida también la ponemos aquí abajo. Y finalmente, ahora también tenemos que hacer uno hacia abajo. Entonces lo seleccionamos, hacemos una copia y desde aquí abajito. En este caso será 2 el paso, por lo tanto será 2,5 multiplicado por 2, que serán 5 milímetros. 5 milímetros menos 90 grados. Y aquí lo tenemos. Para organizarlo, bajamos las medidas y así nuestro dibujo, nuestro modelo, está mejor organizado. Y bien, una vez que tenemos esto, ya podemos cerrarlo. Y ahora, repitiendo el mismo ejemplo, esta herramienta del Pocket, vamos a decir pues que si lo ponemos como estaba anteriormente, de 0,5 milímetros, pues pasa lo que nos pasaba anteriormente, ¿vale? Que si comparamos esto con nuestra figura de la realidad, vemos pues que no sería así, que aquí tendríamos el 0,5 correspondería al grosor de la pared, pero necesitamos todavía pues este orificio que será el del pad. Por lo tanto, tiene que ser 0,5 más 1 milímetro, que será el del pad. En total, o del pad, cuando digo del pad, me refiero al orificio. Por lo tanto, en teoría será 1,5. Y ahora sí, ¿vale? Si le damos a aceptar, ahora vemos perfectamente de que nuestro grosor de nuestro encapsulado es 0,5, ¿vale? Y este sería pues las dimensiones del orificio. Sería 1 milímetro por 1 milímetro, ¿vale? Y podemos ver perfectamente desde esta vista, la vista lateral, podemos ver de que nuestra figura ya está hueca, ¿vale? Y ahora sí, pues se parece más a la realidad. El único que nos faltaría, pues sería el de la parte de aquí hacia arriba, ¿vale? Y lo vamos a hacer en el mismo sketch que hemos hecho esto. Que abrimos y seleccionamos el sketch. Y vamos a hacer el mismo, vamos a utilizar el mismo porque digamos que para utilizar la herramienta de Pocket también vamos a utilizar la misma que será de 0,5, será de 1,5. Por lo tanto vamos a utilizar el mismo. Y ahora lo único que tengo que hacer es me vengo aquí, voy a crear una figura, tal que así, y ahora la voy a identificar. Y en teoría esta tendría que estar en un paso de 1, 2, de 3 multiplicado por 2,5 sería 7,5. Por lo tanto, este vértice de aquí estamos hablando que sería 7,5 menos la mitad del pad, sería 0,5. Por lo tanto, 7 milímetros. Perfecto. Y esta, bueno, no hace falta, porque ya lo que hacemos es que desde aquí hacia aquí, pues debería de medir 1 milímetro. Perfecto, tal como lo tenemos. Y ahora, pues decimos que la medida, bueno, vamos a hacerlo de aquí que será más fácil. De aquí arriba, pues será 0,5 milímetros. Y lo mismo para esta. 0,5 milímetros y ya tenemos, digamos, este orificio definido e identificado. Simplemente para organizarnos mejor, vamos a intentar ahí, ponerlo para que sea visible. 0,5. Evidentemente, el pad pues, está hacia arriba y el problema de que pues, tiene que llegar hacia aquí abajito. Lo podemos dejar si queremos de esta manera, pero bueno, para hacer las cosas mejor, vamos a intentar pues, modificarlo. Y para ello, pues vamos a quitar esta restricción que tenemos aquí. Y lo vamos a identificar de esta manera.
ahora vamos a decir que ese pad, o esa parte de ahí, tiene que estar en la longitud dividida por 2. Tal que así. ¿Vale? Y ahora sí, perfectamente podemos ver, ¿vale?, de que nuestro orificio pues llega a la superficie del pad. Ya digo, lo podríamos haber dejado de la otra manera, porque iba a funcionar igualmente, pero bueno, para ser más exacto, pues vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a hacerlo bien. Y ahora, pues la misma jugada, seleccionamos, vamos a hacer una copia desde esta parte de aquí en 2,5 y en 0 grados. Y aquí lo tenemos y repetimos la misma operación, pero hacia el otro lado. Desde esta parte de aquí, 2,5, 180 grados. Perfecto. Y ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora en teoría, si cerramos nuestro sketch, automáticamente ya vemos perfectamente que se generan los orificios, ¿vale? Y pues aquí podemos ver perfectamente de que el grosor de nuestra pared es de 0,5. Vamos a intentar medirlo, a ver si nos deja. Desde aquí hasta... A ver si puedo seleccionar este punto. No me... O yo no sé hacerlo, pues quizás. Vamos a darle a reset. Vamos a darle desde aquí hasta aquí. Bueno, espérate. Eso no sería la medida hacia arriba. Lo que queremos medir es esto. Que sea de 0,5. Será desde aquí hasta aquí. Y aquí se puede ver perfectamente de que, bueno, pues el grosor de nuestro encapsulado pues será de 0,5 milímetros. Perfecto, ya podemos cerrar la opción de medida. Y ahora sí es cierto de que nuestro componente, ¿vale?, pues ya se parece más a la realidad. Ya está pillando más forma de la realidad. Y podemos ver aquí, si lo movemos despacito, los vértices del encapsulado. Por lo tanto, podemos corroborar de que el interior pues está hueco. ¿Ves? Vemos que este vértice que aparece por ahí, por lo tanto podemos garantizar de que nuestro componente pues está hueco por dentro. Y ya, como digo, pues ya está cogiendo forma, ¿vale?, de lo que, bueno, pues en la foto aparece este componente, este sensor de temperatura, el DHT11. Así que antes de terminar, voy a ponerle aquí el nombre. Y este será, pues bueno, el main, el cuerpo principal, main body. Ya lo tenemos. Hemos hecho la parte de la tapa, el main body, que significa de que si la tapa, si la abrimos, ¿vale? Si quitamos la tapa, pues tenemos acceso al componente. En teoría también tendríamos que modelar, digamos, por la parte interna que está dentro del encapsulado, pero eso me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar simplemente porque tampoco tenemos medidas en la hoja de características y, bueno, pues podría poner aquí simplemente, pues no sé, un rectángulo de un color blanco, lo que sea, que lo emule, pero bueno, digamos, me lo voy a saltar porque tampoco ofrece, creo que tanto detalle. Pero vosotros también lo podéis hacer, siguiendo este tipo de nomenclatura, este tipo de pasos, pues lo podéis también modelar. Además, si queréis que lo modele, pues también os lo podéis dejar en el apartado de comentarios, ¿vale? En fin, ya tenemos definido, he dicho anteriormente, la tapa, el cuerpo principal y ahora vamos a modelar lo que serían los pines, ¿vale? Y para los pines, pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo cuerpo donde vamos a identificar esos pines. Para ello, pues lo voy a modelar en esta vista, la parte de atrás. Y como siempre, pues voy a crear un sketch, ¿vale? Le doy a OK y voy a quitar el zoom y vamos al lío ahora mismo. Y bien, para los pines, pues tampoco falta ciertas medidas. Lo único que sabemos de los pines que son simétricos o equidistantes en el pitch, ¿vale? 2,54
milímetros. Es más, si observamos el diagrama en la hoja técnica del componente, pues tampoco está muy bien indicado. Parece que está indicado desde el extremo de un pin hasta el extremo interno de otro pin. ¿Vale? Pero nosotros, bueno, pues vamos a considerar de que son 2,54 milímetros desde el centro del pin al centro del otro pin. Y bien, el grosor del pin en sí, pues no viene tampoco dado. Nosotros vamos a decir que es de 0,5 milímetros y lo vamos a, bueno, pues hacer de esa manera. Y tampoco vemos, pues, bueno, dónde están posicionados los pines. Simplemente sabemos que son equidistantes. Nosotros lo que vamos a hacer es que sabiendo el pitch, es decir, la distancia entre el centro de un pin y el centro del otro pin son de 2,54, pues vamos a empezar en nuestro vértice, de aquí en nuestro eje 0, 0, y significa de que dos pines irán en esta parte del plano y otros dos pines ahora irán en esta parte del plano. Y por lo tanto, entre el pin en este plano y el pin en otro plano, pues habrá 2,54 milímetros. Eso significa que desde el centro hasta el primer pin, pues habrán 2,54 dividido entre 2, que te lo voy a decir ahora, que son 1,27 milímetros, ¿vale? Y con esa referencia es con la que vamos a trabajar. Entonces, dicho esto, vamos a olvidarnos de todo, vamos a trabajar ahora mismo. Nuestro 0, 0 está aquí, está justamente entre el extremo, la intersección entre la tapa y el cuerpo del componente en sí. Aquí tenemos el 0, 0 y vamos a aprovecharnos de ese 0, 0 para dibujar nuestro pin, y para hacer nuestra vida más fácil vamos a decir que esto pues va a ser simétrico. Es más, para reducir los grados de libertad, ahora mismo tenemos 2 grados de libertad, vamos a decir de que todas las caras me van a medir de manera igual. Ya simplemente reducimos todo a 1 grado de libertad. Y hacemos esto porque hemos dicho de que el pin pues será 0,5 milímetros. Así que aquí será 0,5 pues dividido entre 2. ¿Vale? Y aquí lo tenemos, 0,25 por 0,25 será hasta el centro la medida del pin. Por tanto, el pin completo será 0,5 por 0,5 milímetros. Este será nuestro pin. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es posicionarlo. Vamos a posicionarlo aquí en el centro primero. Así que no vamos a abandonar el sketch, nos venimos aquí a Model y aquí seleccionando el sketch, en el offset, pues vamos a cambiar ese offset. Os he dicho anteriormente de que mi espación visual o espacial no es muy buena, así que voy a ver dónde puedo modificar los pines. Yo creo que en el eje Y. Exactamente. Y entonces de aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces, para ponerlo en el centro, pues ahora sí voy a utilizar las variables que hemos definido anteriormente, cuyo nombre por defecto es varset. Y en este caso será la altura del dispositivo, ¿vale? La altura del dispositivo menos, por lo que quiero trabajar es con esta parte de aquí, con la parte amarilla, ¿vale? Con la parte de el cuerpo del componente. Entonces sería la altura del componente menos la altura de la base en sí, que será la altura del componente dividido entre 6, y esto me da la medida justamente del cuerpo del componente, es decir, de la parte amarilla. Y si quiero poner el pin en la mitad, pues divido entre 2. Tan fácil como eso. Le doy OK y ahora pues mi pin pues está en la parte central del cuerpo del componente, ¿vale? La parte amarilla. Bien, dicho esto, ahora pues voy a posicionar mi componente en la parte más extrema, ¿vale? Y lo voy a hacer de esa manera porque después voy a utilizar una herramienta que será la de clonar, la de array, ¿vale? Para clonar los pines, para hacerlo más fácil. Así que para hacerlo de esa manera, pues bueno, no hace falta que lo copie, simplemente me vengo aquí y en la parte X, pues voy a decir que voy a utilizar mis variables, porque eso sí lo tengo definido con el pitch dividido entre 2. Eso me pondría el pin aquí, en esta parte de aquí, vamos a verlo. ¿Vale? Me lo pondría ahí, perfecto, pero yo quiero poner la parte más extrema. Por lo tanto, tengo que sumarlo también por la distancia equidistante entre esos dos pines. Perfecto, ¿vale? Ya tengo ya posicionado mi primer pin
aquí y lo que haré es simplemente ahora clonarnos con la herramienta de Array para tener los 4. Entonces, dicho esto, ahora sí puedo cerrar este sketch. Aquí tengo el pin, tal como se ve ahí. Y para darle cuerpo, pues nuevamente, seleccionando el sketch, nos vamos aquí a Path. Y la longitud del pin, pues también la tengo en mis variables definidas. Es un dato que me da la hoja de características, la longitud del pin. Y aquí tengo pues mi primer pin. Le damos OK y aquí lo tendríamos, ¿vale? Y ahora, en realidad nuestro componente pues se dispone de 4 pines. Por lo tanto, seleccionamos el pad, venimos aquí a Draft, a la vista de Draft, y en la opción de Array. Le damos a la opción Array y decimos que está en el eje X y necesitamos 4 pines, ¿vale? Y en el eje X pues está en menos 2,5 milímetros. 2,54, perdona. Aquí hay un problema de que cuando utilizamos el array, esta herramienta, no podemos utilizar nuestras variables, ¿vale? Si ponemos a igual, vemos perfectamente de que no podemos utilizar las variables. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que trabajar con las medidas. Serán 2,54 milímetros. Le damos a OK. Bueno, lo hemos puesto para el otro lado. Así que nos vamos aquí al intervalo y decimos que en vez de que sea 2,54, que sea menos 2,54. Y ahora sí lo tenemos listo nuestros pines, ¿vale? Y ahora podemos ver perfectamente que ya hemos modelado nuestro componente. Los pines tienen una distancia entre el centro del pin y otro centro del pin de 0,54. A ver, lo podemos medir, por ejemplo, desde aquí. A ver si lo estoy utilizando bien. Desde aquí hasta aquí. No, quizá no lo estoy utilizando bien. Pero no, son 2,54. Bueno, son 2,54. Bueno, vamos a intentarlo por última vez, a ver si me sale. Bueno, dejadme en los comentarios si vosotros, bueno, quizás desde aquí. No, bueno, dejadme en los comentarios si vosotros sabéis cómo medir esa parte de ahí. Pero en teoría son 2,54, 4 pines y bueno, pues ya tenemos nuestro componente listo, ¿vale? Y como he dicho anteriormente, no vamos a modelar lo que hay en la parte interna, simplemente pues nuestro componente en sí. Y ahora, pues bueno, el siguiente paso pues será darle los materiales, el tipo de material y los colores. Pero antes de eso, pues lo que voy a hacer, a renombrar de que ese cuerpo era simplemente para definir un pin y que el array era para definir todos los pines, ¿vale? Tal que así. Ya puedo quitar la vista del pin porque ya no me haría falta. Ya lo tengo con el array de los 4 pines. En teoría, pues aquí tendríamos nuestro componente. Como he dicho anteriormente, si quitamos la tapa, pues accederíamos a la parte interna del componente. Realmente en la parte aquí de abajo, pues también para la tapa, pues llega hasta aquí, ¿vale? También llega para quitar, remover, que es lo que serían los pines que irían conectados a la plaquita que hay aquí interna con los sensores de temperatura y de humedad. Pero bueno, eso no lo vamos a modelar. Simplemente, pues la parte, digamos, externa, pues más visual de nuestro componente. Y ahora sí, que vamos a darle, pues casi el último paso, que será la textura y los colores. Y para la textura, pues vamos a ver si me deja, si yo selecciono, bueno, menos los pines, si selecciono los dos y le doy a material, pues bueno, la textura es tipo plástico. Eso creo yo. Vamos a darle, por ejemplo, a ABS, a un plástico tipo ABS. Vale, perfecto. Que sería la parte de la textura. Y ahora para cambiarle los colores, pues como los dos son iguales, seleccionamos los dos y le damos a apariencia, appearance. Y aquí en appearance pues vamos a darle a custom appearance, ¿vale?
Y en este menú pues vamos a ver lo que significa los distintos tipos de opciones. Si lo vamos a la página web de FreeCAD, en Part Color, pues nos dice que el color ambiente, Ambient Color, es el color de la sombra, cuando el objeto se mueve y el objeto pues genera su propia sombra. El Diffuse Color es el color actual, el color real de nuestro dispositivo. Y después pues tenemos aquí el Emissive Color, el Specular Color, que depende pues, de la radiación, de cómo incide la luz en el dispositivo. Por lo tanto, estos dos colores, tanto el Emissive Color y el Specular Color, lo vamos a dejar por defecto. Y lo único que vamos a trabajar o a modificar es el Ambient Color y el Diffuse Color. El Diffuse Color hemos dicho que es el color real. Y la opción buena que tiene FreeCAD es que pues, bueno, tenemos aquí toda esta paleta de colores, pero también podemos utilizar un color que esté en la pantalla. Entonces yo tengo ya directamente la foto del dispositivo que aparece en la hoja de características del componente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, le voy a decir a Pick Screen Color y me voy a ir al componente en sí, ¿vale? Y voy a coger este azul. Por lo tanto, sería el azul de la foto del componente. Le doy OK. Y para el de la sombra, pues lo mismo. Voy a utilizar una parte donde mi componente pues está haciendo una especie de sombra. Será por aquí, por ejemplo, un azulito más oscuro. ¿Vale? Y en teoría, pues ya lo tendríamos. Le damos a cerrar. Y ahora, pues sí podemos ver perfectamente que aquí ya tenemos nuestro componente y se parece bastante al componente de la vida real. Ya digo, y repito, no he modelado lo que hay dentro del encapsulado, pero bueno, simplemente aquí ya podemos reconocer el componente en sí. Otra cosa que podemos hacer, bueno, pues normalmente ese tipo de componentes, en la parte de atrás, aquí en la tapa, pues tiene un tipo de nomenclatura, tiene un tipo de texto, ¿vale? Aquí, bueno, pues vamos a poner un texto más básico. Yo simplemente os voy a enseñar pues, cómo poner el texto. Y uno de los textos que pone aquí es NA:2.DHT11, sí, el identificador del componente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para ello, pues dentro del draft vamos a utilizar la herramienta esta de Shape from Text. Seleccionamos y vamos a poner, pues bueno, por lo que pone ahí. NA:2.DHT11. La fuente, pues elegimos la Arial, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, vamos a poner 5 milímetros simplemente para identificarlo donde está. Después ya lo modificaremos. Y vamos a ponerlo en el 0, 0. Le damos OK. Y en teoría, pues bueno, pues ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a trabajar y vamos a poner componentes de manera, pues, como debería de ser. Así que le damos a Placement, le damos primero en el eje y evidentemente tenemos que cambiarlo al eje Y. Y en el ángulo, pues tendrá que ser 180 era. Exactamente, 180 grados, ¿vale? Y ahora sí, pues bueno, podemos ver lo que está en la superficie, 180 grados. Bien, antes de seguir trabajando aquí con los ángulos y tal, tenemos aquí la justification, ¿sí? Cómo queremos que poner el componente. Podemos decirle que lo pongamos en el medio hacia la izquierda o en el medio hacia la derecha. Vamos a ver cómo queda. Bien, vamos a dejarlo centrado en el centro derecha y ahora sí vamos a cambiarle por el tamaño de la fuente. Por ejemplo, 0,5 milímetros. Vale, más o menos sería lo que estaría en la realidad. Y ahora vamos a subirlo hacia arriba. Ahora sí vamos a bajar con los ejes. Y para ello, pues nos venimos aquí, vamos a verlo otra vez. Este de momento no es que quiero modificar, sino será este. Perfecto. Vamos a subirlo, no sé, 3 milímetros quizás. Y más o menos yo creo que ahí es donde estaría. Y en el X, pues vamos a moverlo 1,5. Podemos dejarlo aquí en 1,5. Bien. Lo podemos dejar más o menos como está. Ahí, ¿vale? Más o menos si veis vuestro componente real, pues el texto pues aparecería pues
tal que así, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora le vamos a cambiar el color en Appearance, Custom, y vamos a decir que el difusor será de color negro. Puede ser también color gris, pero bueno, vamos a poner el color negro. Y ya lo tenemos. Bien, cerramos esto. Y el único problema que tenemos es que si movemos el componente vemos de que no se ve, ¿vale? Que el azul y el negro pues se mezclan. Eso pasa porque el texto no tiene cuerpo. Está directamente incrustado, bueno, ni siquiera está incrustado, simplemente está compartiendo el plano 00 con la tapa. Entonces, un truquito que podemos hacer aquí es decirle de que lo pongamos, por ejemplo, en 0,001 milímetros. ¿Vale? Y eso hace de que ya no compartan el 00, sino que están 0,001 milímetros, ¿vale? Casi ahí. ¿Vale? Y de esa manera, ya si lo movemos, pues nuestro identificador, nuestro componente, siempre mostrará el texto. ¿Vale? Es más, podemos ponerlo también, vamos aquí, para hacerlo un pelín más realista, y en vez de que sea negro, podemos hacer un tipo de gris oscuro, tal que así, ¿vale? Para que se parezca más a la realidad. ¿Vale? Y en teoría, pues ya tendríamos nuestro componente, ¿vale? Y ya lo tendríamos modelado. Repito, no he modelado dentro, pero bueno, de esta manera ya identificamos nuestro sensor de temperatura DHT11, donde hay ciertas medidas que aparecen en la hoja características de este sensor y hay otras medidas las cuales, pues desgraciadamente no aparecen en el sensor y lo que hemos hecho simplemente es inventárnoslas, pero siempre haciendo de que pues quede más o menos proporcional o igual al componente de la vida real. Y una vez que tenemos ya nuestro componente, ahora lo que vamos a hacer es guardarlo. Antes que nada, yo me vengo en mi workspace, tengo mi proyecto y este se llama el DHT11, el sensor, guardo el proyecto y ahora lo que voy a hacer simplemente, ya vemos aquí el nombre de nuestro componente que se compone de 1, 2 y 3 cuerpos. La parte de la tapa, la parte del cuerpo principal y finalmente pues los pines. Y ahora lo que voy a hacer simplemente pues exportar el archivo STL, el archivo STFile en este caso, para ver cómo queda pues, en cualquier tipo de programa de CAD electrónico. En mi caso pues lo vamos a probar en KiCad. Y para ello pues selecciono aquellos componentes, aquellos cuerpos del componente que quiero exportar. Le doy a exportar. Lo guardo en mi carpeta de objetos. Aquí lo tenemos. Y le doy a guardar. Esto lo dejo por defecto. Y en teoría, pues ya tendríamos exportado nuestro archivo STEP. Y ahora vamos a ver cómo queda en KiCad. Y para ver cómo queda, pues nos vamos a KiCad, vamos a Footprint Editor. Y en teoría, bueno, es aquí en filtros, si nos vamos a HT11, pues bueno, pues tenemos aquí el sensor. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a sus propiedades, a la vista 3D, y ese sería, pues por defecto, el modelo 3D por defecto, pues que trae KiCad, que la verdad, pues por un modelo bastante vistoso, pero que bueno, si nos ponemos de manera crítica, pues no se parece mucho al de la realidad. Por ejemplo, aquí podemos ver de que ¿vale? Estos vértices están redondeados y el de la realidad, al menos el mío, pues no aparece así, ¿vale? Son vértices totalmente, digamos, rectos, ¿vale? Y bueno, la diferencia aquí no hay equidistante, la de aquí tampoco es equidistante, en fin, hay ciertos tipos de variaciones. Lo único bueno que tiene aquí también, que han modelado la parte interna, pues bueno, pues con una placa más o menos negra, una parte blanca que simula el tema de los sensores. Y bueno, pues tenemos esta vista 3D. ¿Vale? Ahora nosotros vamos a probar la que nosotros hemos creado. Así que le damos aquí a la carpetita, bueno, mejor dicho, vamos a crear uno nuevo, le damos a carpetita y ahora vamos donde hemos guardado por nuestro objeto en 3D. Será el DHT11. Aquí lo tenemos
Y para trabajar con ello, ahora tenemos que alinearlo en el footprint. Bien, quitamos esta vista. Aquí ya vemos que, por ejemplo, los colores pues se corresponden más, también vemos aquí el texto, se corresponden más a los que, por lo menos a mi sensor. Y ahora pues vamos a ponerlo aquí para ver si realmente la distancia entre los pads pues coincide con este footprint en KitKat. Para ello vamos al offset y vamos a poner, por ejemplo, un offset de 3 milímetros, un poquito más, 5, un poquito más, 6, ponle 7, 9 milímetros, bien. Y ahora vamos a empezar a rotarlo. 90 sería menos 90 y aquí habría un offset de menos 3 quizás, no, serán 3. Esto ya es a ojo, ¿vale? Que estamos trabajando más o menos para posicionarlo ahí de manera más o menos correcta. Si aquí sería menos 3,5 quizás, un poquito más, 3,7, parece que lo hemos cuadrado. Vamos a venir aquí abajo y aquí será 3,7, no, 3,5, 3,3, 3,2 y ahí perfecto. Y nos falta aquí sería el 3,6, no, sería 3,3. Aquí el 3,7 no, 3,8 quizás. Ahora, ¿vale? Ahora veo perfectamente que los pines cuando... Esto es una cosa que no aparece en el datasheet, en la hoja de características del componente, le hemos dado pues 0,5 milímetros, ¿vale? 0,5 por 0,5 y veo perfectamente, pues bueno, pues que entra dentro de los orificios del footprint para este componente, ¿vale? Para la huella. Bien, lo tenemos ahora bien orientado, aquí también, y así es como quedaría nuestra vista 3D de nuestro componente DHT11, ¿vale? Que acabamos de modelar en FreeCAD. Si hacemos la comparación con el que aparece por defecto en KitKat, pues vemos que es el de KitKat y este es el nuestro, ¿vale? Ya digo, para gusto, pues colores. Simplemente este vídeo está simplemente lo hacemos para ver cómo modelar el componente. Ya vosotros podéis utilizar el que vosotros queráis. Y bien, dicho esto, este era el propósito del vídeo, ver cómo modelar un componente donde no trabajamos con todas las medidas, pero podemos hacerlo de la manera, podemos modelarlo de la manera más realista posible. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de comentario de, por ejemplo, no sé, cómo medirías tú entre un pin y otro, que a mí no me ha salido, me lo dejas en la parte de los comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.